Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Historia Clínica Electrónica y la Protección de Datos. Me presento, mi nombre es Germán Realpe, gerente de Cloud Seguro, que les voy a estar acompañando durante estos 30 minutos que vamos a mirar la importancia de la protección de datos en la historia clínica electrónica. Para este webinar vamos a transmitirlo en vivo y también más adelante se va a transmitir por el canal de YouTube y se le hará llegar a las personas interesadas. Para los que no me conocen, mi nombre es Germán Realpe, soy consultor de entidades públicas y privadas en temas de protección de datos y seguridad de la información. Hemos realizado con Cloud Seguro varias consultorías en temas de protección de datos, seguridad de la información, delitos informáticos y cloud computing en distintos sectores como financiero, servicios y también el sector salud. En el día de hoy pues vamos a tratar el tema de protección de datos y seguridad de la información en la historia clínica y todo lo que representa desde el tema tecnológico, jurídico y conceptual. Pues para empezar hay que hablar que hoy en día estamos 100% vigilados, 100% controlados. Lo que ven ustedes en la pantalla es un panopticon, lo que significa que hoy en día siempre vamos a estar controlados en un mundo virtual. ¿Y qué pasa pues hoy en día? También ya las personas están teniendo cada vez más interés en el mundo de la privacidad. Según estudios de 2013 y 2014, las personas se están preocupando por la privacidad, no solamente en entornos empresariales, sino que asimismo les empieza a preocupar qué pasa con sus datos personales y entre ellos con sus datos clínicos. Y también en la actualidad, según varios estudios y lo que está pasando en temas de seguridad de la información y seguridad informática, los delincuentes informáticos están empezando a atacar los datos médicos y los datos hospitalarios en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque al atacarlos, pues pueden venderlos con costos altos y asimismo pueden también entrar a mirar todo el tema de suplantación de identidad para temas como trasplantes de órganos, medicamentos, todo el tema farmacéutico, etcétera, etcétera. Entonces, al estar conectados y al tener una historia clínica electrónica, empiezan a verse desde hace aproximadamente 2 años y medio todos los riesgos para el sector salud. Precisamente el año pasado tomó mucha importancia un ataque informático al Community Health, que es uno de los mayores hospitales del mundo, donde se vieron comprometidos casi 4,5 millones de pacientes en la información personal que ellos manejan. Eh, También es importante resaltar cómo hoy en día los portales de delitos informáticos donde se subastan y se venden tarjetas de crédito e información personal ya empiezan a verse también con información médica, con datos biométricos y con datos sensibles relacionados con los pacientes. Y pues ya lo dicen varios expertos, la información clínica es mucho más valiosa que una tarjeta de crédito. Entonces, cada día crecen más los ataques informáticos a todo lo que tiene que ver con datos médicos. Está la importancia que precisamente en agosto del año pasado, con todo lo que tenía que ver con el accidente de Schumacher, se dice cómo el historial de Schumacher estaba en venta en línea y cómo se había desaparecido y se había sacado una copia del hospital donde él se encontraba. Entonces esto genera una serie de especulaciones con todo lo que tiene que ver con ese historial médico y pues se da uno cuenta de cómo empieza a generar también una serie de mercado ilegal con esa información personal que muchos quieren tener. Hay casos muy interesantes que vienen desde el 2013 con la historia clínica electrónica. Uno de ellos que traigo a colación es, por ejemplo, el de Salvatore Laconesi, un ingeniero y artista italiano, de cómo generó también algo en la comunidad médica que para muchos genera muchas inquietudes y muchos temas también
por analizar, y es que publicó su historia clínica electrónica, su historia médica, para que lo ayudaran a curarse de una enfermedad que estaba padeciendo. Entonces eso también lleva algo, y es también esa facultad que tiene el usuario para publicar sus datos clínicos y sus datos pues personales como tal. Y pues los ataques cada día crecen, como se dan cuenta, eh, y pasa algo que muy bien pasó hace 2 años, como un hacker llamado Barnaby Jack, que murió en el 2013, una persona que había hackeado también hasta unos cajeros automáticos, mostraba y lo iba a demostrar en una conferencia de Las Vegas de seguridad de la información, cómo podía también acceder a un marcapasos vía web. Lógicamente porque estos marcapasos están controlados por internet para hacerle un seguimiento al paciente. Entonces miren cómo también todo eso está llevando a esa evolución de que existe una facilidad para muchos delincuentes informáticos y para hackers éticos, como este señor, como Barnaby Jack, para empezar a mirar que sí hay muchos riesgos y vulnerabilidades en la historia clínica electrónica. Y pues las tendencias de privacidad, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, está llevando y mostrando cómo pues, las tendencias tienen que ver con 4 aspectos fundamentales: cifrado, aplicaciones móviles, leyes y sobre todo también las fugas de información y los ataques informáticos contra las historias clínicas. Es por eso que, y en este año, recientemente, muchos delincuentes informáticos se están enfocando en robar datos de distintos centros de servicios, aseguradoras médicas, hospitales, clínicas y pues todo lo que tiene que ver con empresas que ofrezcan registros médicos. Este es un caso también reciente, como una aseguradora de salud fue atacada también hace pocos días y se podía ver expuesta la información de millones de clientes. Entonces la realidad de todo esto es que ya se genera una responsabilidad con los datos médicos, y que no solamente va para el sector médico, sino también para el sector, cualquier tipo de sector que tenga información personal. Un ejemplo que traigo a colación es, y que también aplica ya para mirar un poco el tema del caso colombiano, como por ejemplo en Colombia las aplicaciones móviles, este es un caso que estamos nosotros por ejemplo defendiendo, pero que un caso que genera varios interrogantes de la seguridad de software y aplicaciones móviles, entre ellas también el de historia clínica electrónica. Por ejemplo, este es un caso de una persona que se vio comprometida su información personal con una simple aplicación para pedir domicilios. Y todo esto lo que lleva también de interrogantes: ¿qué está pasando con la información de una persona? El caso es muy sencillo: se solicita un domicilio por una aplicación, ve comprometidos sus datos, se le causa una mala reputación, y pues todo eso lleva también que muchas entidades, entre ellas las de salud, no están haciendo un desarrollo de software seguro con metodologías como OWASP, por ejemplo, la cual empieza a enfocarse también en el sector salud. ¿Qué significa todo esto? Que existe un riesgo, y entre ellos en el sector clínico, para el manejo de la información personal y los datos clínicos. Y una tendencia con todo esto, y que aplica al sector salud, es que la gente, las personas ya quieren un tema de intimidad, al punto que las nuevas normas del sector salud tienen menciones especiales para el derecho a la privacidad y para la protección de la información, lo que nosotros llamamos 15 minutos de privacidad, que se aplica también a ese sector salud y sobre todo también al manejo de la información que reposa en la historia clínica electrónica. Eso lleva también a un fenómeno que, que tiene mucho que ver con la historia clínica, que son las leyes de protección de datos y privacidad, que en Colombia y en el mundo muchas entidades las desconocen, y que hacen que se tenga un cuidado especial por normas expresas como la Ley 1581 del 2012 para la protección de datos personales. Por lo tanto, las EPS e instituciones de salud tienen que cumplir con estas normas de protección de datos personales, que muchas veces es más que una simple política de Word o una simple política de protección de la información. Y estas leyes de datos también empiezan a
a influenciar el sector salud y a verse como sanciones, por ejemplo, como la que se dio el año pasado para un banco de células madre de una empresa llamada Record, la cual fue sancionada por obtener de forma ilegal o sin finalidad una base de datos y ofrecer unos productos a una persona la cual está pues esperando o está en ese momento embarazada. ¿Qué significa eso? Miren cómo también ya se empieza a sancionar entidades de salud con todo lo relacionado con la protección de esa historia médica y los datos sensibles que maneja. Las sanciones cada día crecen más en todo lo que tiene que ver con protección de datos, entre ellas todo lo con el sector salud. Las quejas todas las semanas se van incrementando. Entonces miren la importancia de esta ley 1581, de ese decreto 377 de 2013, en lo que tiene que ver con la protección de la información personal. Y todas estas normas de datos también hacen y resaltan la protección de la información sensible, entre ellas la información médica, como es el caso de los datos biométricos que son, que son protegidos en normas como la 1581 del 2012 y el decreto 1377 del 2013. En pocos días también hay que resaltar que viene el Registro Nacional de Base de Datos, que es un registro que van a tener que cumplir muchas instituciones de salud, donde van a tener que registrar pues toda la información de las bases de datos que manejan de sus pacientes. Esto lleva a una creación y a un mayor control de las políticas de privacidad de las instituciones de salud. Y pues con el tema de privacidad son muchos los casos, sentencias, informes que mencionan la importancia de que la persona en cualquier momento tiene derecho a la protección de su información. Como les digo, va mucho más allá de tener una política de protección de datos, que en Colombia muchas entidades, y lo hemos analizado en nuestras consultorías con Cloud Seguro, se han dedicado a copiar y pegar unas políticas de datos. Lo que se necesita es tener un procedimiento, todo lo que se está exigiendo para el tema de privacidad es un procedimiento mucho más fuerte. Y ahorita que entre en vigencia ese Registro Nacional de Base de Datos, pues lógicamente se va a tener que reportar una gran cantidad de información y entre ellas el sector salud es el que tiene que tener más cuidado en esa protección. Entre temas, por ejemplo, como información almacenada, medidas de seguridad, reporte de novedades, todo esto está relacionado con la protección de la información. Este registro tendrá vigencia en pocos días y pues las entidades tendrán que cumplirlas de forma estricta. Lógicamente, ahí es donde las entidades de salud van a tener que hacer un análisis a conciencia de cómo están protegiendo esa información electrónica. Todo lo que tiene que ver con incidentes de seguridad, auditorías de seguridad de la información, seguridad en los sistemas de historia clínica, porque van a tener que reportarlo a ese Registro Nacional de Base de Datos. Y ya para entrar en el marco legal de la historia clínica electrónica, pues acá lo importante de esta historia clínica electrónica se debe resaltar que tiene una normatividad para el uso de medios electrónicos, una normatividad para la protección de datos personales y pues también una normatividad especial para la protección de los datos en el sector salud. Entre ellos, pues hay que resaltar que en Colombia existe un marco especial para el uso de mensaje de datos con valor jurídico, que todo esto le aplica a la historia clínica electrónica por el concepto de mensaje de datos, de firma digital, de firma electrónica, de ese valor probatorio que tiene esa firma digital y sobre todo que muy bien lo dice la ley, que cuando algo se requiera que conste por escrito, esto también podrá utilizarse con el mensaje de datos. Y es lo que ha pasado con la historia clínica en la evolución desde el año 99. Y que esa historia clínica pues tiene toda una validez jurídica y probatoria para cualquier tipo de actuación. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta la historia clínica en esa protección de la información? Pues conceptos, como les digo, que vienen de temas de medios electrónicos, que es el tema de autenticación, integridad, confidencialidad y no repudio. Son conceptos que se aplican a la protección de la información en la historia clínica electrónica. Esto lleva que la ley 527 sea un marco
vital para la historia clínica electrónica y para el manejo de la información de datos médicos por Internet, ya que se tienen que garantizar conceptos como integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y también eh, alternativas de tecnología como la firma digital y la firma electrónica, la cual tiene que ser usada en las medidas de seguridad que se le obliga por ley al manejo de las historias por medios electrónicos, entre ellas que tengan también métodos como firmas digitales, firmas electrónicas, entre ellos temas de contraseña, claves y todo lo que tiene que ver en esa relación y protección de la información y el mensaje de datos. Muy bien lo ha dicho la Corte en varias oportunidades, que se tiene que proteger la historia clínica electrónica en sentencias del año 93, en sentencias del 2008, cómo tiene que haber una protección y una reserva legal para la protección de la información en la historia clínica. Y ahí llega el marco especial de esa historia clínica electrónica, entre ellas la resolución 1995, historia clínica, que tiene una parte especial para el manejo de la historia clínica por medios electrónicos, algunos cambios o modificaciones que ha hecho la ley, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con resoluciones de la 1715 del 2005, del tiempo de custodia de esa historia clínica, la ley 1438 del 2011, la cual vuelve la historia clínica obligatoria a partir del 31 de diciembre del 2013, y pues también algunas modificaciones, entre ellas la ley antitrámites, la ley 019 del 2012, que habla sobre unas formalidades para la historia clínica electrónica para las entidades que entran en liquidación. Y recientemente la ley 1551 del 2015 en lo concerniente con esa reforma estatutaria del sector salud, que también hace unas salvedades muy importantes para la protección de datos y de la información en la historia clínica electrónica. Resaltar que el marco fundamental es la resolución 1995 del 99, que la define la historia clínica electrónica como un documento privado, obligatorio y sometido a una reserva, donde están los datos de los pacientes de forma cronológica, con todas las condiciones de ese paciente, con los actos médicos y sobre todo también con una reserva legal, la cual las entidades prestadoras de salud tienen que tener las medidas técnicas, jurídicas y organizacionales para el manejo de la información. Unas características que aplican tanto para la historia física electrónica como para la digital, entre ellas la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad científica, la disponibilidad de la información, que es fundamental en la historia clínica física y electrónica, y sobre todo también una oportunidad para la actualización, diligenciamiento de todos los registros del sector salud. Importante también resaltar lo que ustedes ven en la diapositiva de cómo esa historia clínica pues tiene una mezcla legal en temas de normas especiales para el sector salud, como es la resolución 1995 del 99, todo el marco de la privacidad y la seguridad, el uso de mensaje de datos, firmas digitales, y algo que resalto que está pasando en Colombia y que lo estamos mostrando y que próximamente lo vamos a también a resaltar en un documento que lo vamos a hacer público, cómo muchas entidades desconocen ese marco de protección de la información y de protección de datos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque miren cómo desde la resolución 1995 se le obliga a la protección de la información con mecanismos de seguridad. El artículo 18 de esta ley, de esta resolución 1995, marco de la historia clínica, y entre ellos también marco de la historia clínica electrónica, obliga a tener provistos mecanismos de seguridad para proteger la historia clínica. Lógicamente, se le da una facultad para utilizar medios físicos y electrónicos, software, tecnologías para las entidades de salud que puedan utilizar en sus operaciones la historia clínica electrónica, pero también le pone la obligación de tener mecanismos que impidan el acceso de personal no autorizado, lo que hoy en día se conoce en el tema de seguridad de la información como mecanismos de seguridad. Y cómo las entidades prestadoras de salud
deben permitir la identificación del personal que accede a los datos médicos y a los datos del paciente, y cómo tienen que implementar códigos, indicadores, firmas, sellos y toda la protección de la información. ¿En qué se traduce eso? Que como les digo, muchas entidades cumplen y otras no la cumplen en mecanismos de seguridad. Si voy a identificar y autenticar al usuario, pues tengo que proteger esa identificación y esa autenticación y pues lógicamente implementar mecanismos como certificados digitales, certificados de ser servidor seguro. Si voy a proteger la confidencialidad, pues ¿cómo la protejo? Con cifrado de datos, todo lo que tiene que ver con la criptografía, con el almacenamiento seguro. Si voy a atacar el tema de integridad, pues tengo que mirar que la información no sea alterada, no sea modificada, todo esto con firmas electrónicas, claves, contraseñas, con todo el tema de autenticación, token, doble autenticación y pues todo lo que tiene que ver con esa integridad de la historia clínica. Si me voy a ir por el tema de disponibilidad, pues contar con la disponibilidad de la información de la historia clínica electrónica. ¿Cómo lo hago? Pues a través de acuerdos de niveles de servicio, servicios en la nube y software seguro. Como les digo, cada uno de esos mecanismos y lo que quiera buscar con la protección de la información lleva a tener un mecanismo de seguridad. Y si ustedes hacen la tarea y buscar software en Colombia que ofrece historia clínica electrónica y que es utilizado por entidades prestadoras de salud, se pueden dar cuenta que lamentablemente no todas tienen mecanismos de seguridad para protección de la información. Y lo importante de todo esto es que en la historia clínica pues reposa información que son datos sensibles, datos personales, datos médicos, metadatos, datos biométricos, los cuales tienen que protegerse como una obligación legal y tecnológica en el sector salud. ¿Y qué implica eso? Pues implica un control restringido, una conservación, un tema de gestión documental, porque hay normas propias en Colombia del Archivo General de la Nación para esa conservación documental y pues sobre todo también la seguridad de la información y de protección de los datos. Y eso lleva a algo de una metodología internacional que está pasando y es que se tiene que empezar a desarrollar software seguro, analizando los riesgos, analizando las amenazas y las posibles vulnerabilidades que pueda tener ese software. ¿Por qué muchas veces quedamos expuestos con los datos médicos? Y es porque muchas veces los aplicativos o la tecnología que tiene la historia clínica, pues no es construida y diseñada desde un comienzo de forma segura. Como les decía a ustedes, hoy en día ya se está exigiendo que a tanto aplicaciones móviles como a todo lo que tiene que ver con software para el manejo de datos personales y que contienen información sensible, como la historia clínica, que cumplan con metodologías donde se analiza previo y también lógicamente en la ejecución de esa tecnología riesgos que puede tener las aplicaciones para el manejo de la información. Ya se está volviendo una realidad que se empiece a exigir esa privacidad por defecto y lógicamente porque también ya hoy en día también las aplicaciones móviles como las que están empezando a ofrecer servicios como Apple se enfocan en guardar y custodiar datos médicos y datos sensibles que tienen que ver con la historia clínica de una persona. Por lo tanto, se tiene que empezar a exigir metodologías de seguridad de la información. Asimismo, las nuevas normas del sector salud, entre ellas la Ley 1751 del 2015, resalta todo lo concerniente con la intimidad de la persona como un derecho fundamental para el sector salud, en donde tiene que protegerse los datos médicos y los datos sensibles. ¿Qué significa eso? Pues que todo esto lleva, señores, y por eso la importancia de este webinar que los hemos invitado a que tanto por ley como por temas de tecnología se tiene que proteger los datos de la historia clínica electrónica. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Personas que están ahorita conectadas o que nos van a ver más adelante del sector salud, del cual venimos trabajando en varios proyectos con Cloud Seguro,
es analizar qué estoy haciendo para proteger la información, qué estoy haciendo para y cómo estoy manejando la historia clínica y cómo estoy preparado para cambios legales, por ejemplo, entre ellos el Registro Nacional de Base de Datos, saber si mi software es seguro, la metodología que yo estoy utilizando en mis aplicativos, en mi tecnología, si estoy cifrando o no los datos, si estoy utilizando las firmas digitales y firmas electrónicas, y lógicamente pues hacer una metodología de revisión para todo esto, para saber cómo estoy cumpliendo y qué ajustes tengo que realizar en el cumplimiento de la protección de la información de forma electrónica. De cierta manera, todo lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica tiene un ciclo que está dado por leyes de privacidad, leyes especiales en nuestro país, leyes del sector salud, herramientas tecnológicas, pero lo que quiero resaltar aquí, lo digo como con todo el conocimiento y como un comentario que estamos haciendo, muchas veces la gente piensa que el tema para el sector salud de historia clínica solamente tiene que ver con herramientas tecnológicas, pero si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con temas y aspectos que van mucho más allá de las herramientas tecnológicas. ¿Qué hemos detectado nosotros en relación con la historia clínica electrónica? Y es que existen muchas software, mucha tecnología, muchos aplicativos, pero que en muchos casos no están diseñados de forma segura. Que muchas instituciones no invierten en seguridad de la información, que en algunas ocasiones es un software operativo para el día a día, pero no tiene una cultura del cifrado de datos y sobre todo que también no se tiene políticas de protección de datos, políticas de seguridad de la información y en algunos casos políticas de seguridad informática. ¿Por qué todo esto? Porque lo que se ofrece muchas veces en el mercado empieza con software de historia clínica electrónica, pero no se hace un diseño seguro con metodologías de seguridad de la información como OWASP, por ejemplo, y en muchos casos tampoco se hace el análisis de riesgo. Entonces, la importancia de todo esto es que se debe integrar un tema de diseño, análisis de riesgo, políticas de protección de datos, políticas de seguridad de la información, cifrado de datos en todo el marco de la historia clínica electrónica. Y como les digo, muchas veces no se encuentra, sí hay en el mercado algunas soluciones sin decir nombre propio, pero no todas cumplen con ese modelo de seguridad que es tan importante para la protección de la información con lo que tiene que ver con los datos médicos. Es por eso que los atacantes, los delincuentes informáticos, empiezan a atacar muchas infraestructuras, muchos servicios, porque se dan cuenta que son fáciles, porque en muchos casos pues no tienen los mecanismos de seguridad adecuados para proteger la información. ¿Qué tengo que hacer? Pues, lógicamente, hacer políticas de datos y seguridad de la información que sean operacionales. En Colombia, lamentablemente, todavía no existe una cultura de protección de la información operacional. La gente piensa que porque tiene de pronto un documento en Word, con eso le basta y le sobra, pero la idea es que uno cree un procedimiento de calidad para todo esto. Cifrado de datos, auditoría, validar el software de historia clínica, realizar procesos de ética hacking y, lógicamente, empezar a identificar todos esos riesgos legales tecnológicos que puedan ayudarme a desempeñar el negocio y la forma como gestiono la historia clínica y la información médica. Pues nosotros venimos siendo pioneros en toda esta parte de protección de la información en la historia clínica electrónica y pues en próximos días vamos a también a dar algunos documentos donde vamos a exponer lo que significa esa protección de la información personal, la protección de datos y sobre todo también todo lo relacionado con la historia clínica electrónica. Lo que quería comentarles, lógicamente, en esa charla tan corta y que vamos a complementar en futuros seminarios para el sector salud, es que hoy en día la privacidad y la protección de la información y esa historia clínica es una obligación empresarial y que en Colombia todo el marco jurídico, todo el tema de tecnología lo exige como una obligación empresarial. Cualquier duda, inquietud adicional, pues nos pueden consultar por nuestro Twitter, Germán Nube, o de forma electrónica a www.clouseguro.co
donde pues estaremos atentos a resolverles cualquier duda, cualquier inquietud y asimismo también les compartiremos los documentos que van a ser publicados en próximos días relacionados con la historia clínica en el sector salud. La idea es realizar más adelante, eh, con más tiempo y con distintos temas también, cursos especializados en toda la protección de datos en el sector salud. Pero como lo resalto, ya se tiene que empezar a exigir un modelo de seguridad de la información y de protección de datos para el sector salud. Eso es lo que les queríamos comentar en esta mañana y pues estamos atentos también a cualquier duda o inquietud que tengan ustedes por medio de chat y pues como les digo, la idea vamos a empezar a generar varios tips en documentos que con el mayor de los gustos la gente que lo necesite y lo requiera se los compartiremos. Entonces pues las personas que están conectadas en este momento, cualquier duda o inquietud que nos quieran comentar, Julián, Diana, Claudia, Alejandra, pues estamos atentos también a esos comentarios. Y pues muchas gracias.